tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de la DC de tu dinero. Hoy vamos a ir sobre un tema que es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? En un mundo y en un país, particularmente la Argentina, bimonetario, ¿no? Donde siempre estamos muy pendientes de la cotización de la moneda extranjera, en particular del dólar, se da un fenómeno que podemos llamar quizás más habitual. Cuando uno si revisa algunas conductas, se encuentra con que hay hogares o individuos donde simultáneamente conviven dos cuestiones. Por un lado, es ahorrista y por otro lado, es deudor. Hemos dicho muchas veces que estamos inmersos en una sociedad de deudores, que todos somos deudores. Pero quizás estamos hablando acá, en particular, de aquellas personas que están incurriendo en deudas y en la fase que esas deudas empiezan a tener un costo significativo. Entonces, la idea es revisar, eh, eh, plantear un esquema, si querés llamar así, bastante sencillo para ver hasta qué punto, en determinadas circunstancias, conviene mantener este doble estatus de ahorrista en dólares, por ejemplo, y deudor en pesos. Así que la idea hoy es avanzar sobre este punto. Así que vamos a ir compartiendo la presentación de hoy, que tiene un ejemplo, y vamos a ir ejerciendo lo que llamamos nosotros, un análisis de sensibilidad. Vamos a ir cambiando algunas variables, básicamente dos. Entonces, la pregunta hoy es, ¿ahorrar en dólares y deber en pesos, es factible esto? Es decir, yo podría decir, es frecuente. Cada uno puede analizar y evaluar su conducta, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata este asunto. En primer lugar, esto está poniendo en evidencia lo que nosotros llamamos la contabilidad mental, ¿no? La contabilidad mental y esta idea, muchas veces en nuestra mente, donde tenemos cuentas o cajas separadas, si queremos llamar así. Por un lado, el ahorro, y analizamos el ahorro individualmente, y por otro lado, las deudas, ¿sí? Y no permitimos lo que llamamos nosotros una fusión de las finanzas, ¿no? Porque finalmente, vamos a ver, son activos, pasivos, unos que están en la expectativa de la generación, como dice aquí, de un mecanismo de protección, por lo menos frente a la inflación. No podemos hablar de rendimiento, ¿sí? Estamos intentando proteger nuestro dinero de los efectos de la inflación y apuntamos, ya digo, a este fenómeno de protección. Quizá algo más, porque más allá del, sabemos que las finanzas no son solamente un elemento que se analiza desde lo racional, sino también desde lo emocional, y hay un factor tranquilizador muchas veces de estar posicionada en moneda extranjera, y los análisis que hacemos nosotros, ahora vamos a ver que muchas veces son imperfectos, pero tenemos la protección y quizás también, digo, este factor de tranquilidad, ¿no? Que juega con las emociones. Estoy protegido. Si hay sobresaltos, seguramente estar posicionado en esta moneda a mí me va a proteger, y si hay perjuicios serán menores, y de lo contrario a veces hasta puedo salir beneficiado. Por lo menos es el modo en que emocionalmente nosotros percibimos esta cuestión. Sabemos que no siempre ha sido así, pero el fenómeno funciona de esta manera. Entonces, lo que vamos a analizar es un par, ¿no? Entre precios, cotizaciones de la moneda extranjera y costos financieros, ¿sí? Vamos ahora a comentar este fenómeno y vamos a ver cómo nosotros podemos analizar, ¿no? O tenemos que analizar esto en una mezcla de montos, valores y porcentajes, ¿sí? Montos, valores y porcentajes. Vamos a ver que las deudas se expresan o deberían ser interpretadas, ¿sí? Por más que yo contraiga una deuda en cuotas, podrían ser interpretadas porcentualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué entendemos de esa porcentualidad. Eh, y por el lado de las inversiones, y en el caso particular de la moneda extranjera, nosotros, ¿no?, nos enfocamos en las cotizaciones y vemos el ritmo de crecimiento de esas cotizaciones, pero no analizamos muchas veces
la variación porcentual de, ¿no? Cuando hay un crecimiento en la cotización, bueno, ¿a cuánto? Es decir, ¿qué porcentaje representa ese crecimiento? Que es lo que me debería a mí atraer. Así que hoy cambiamos y vamos a ir a analizar un ejercicio, ¿sí? Así que un ejercicio bastante simple, por lo menos vamos a plantear un par de escenarios como para que pensemos juntos a ver de esta convivencia de ahorristas en dólares y de dólares en pesos en la misma persona. El asunto es así, ¿no? Tenemos una situación donde hay un individuo que tiene una deuda con su tarjeta de crédito de 200.000 pesos. Bien, llega el momento de abonar esa deuda, no cuenta con los recursos y decide comenzar a pagar el pago mínimo. Vamos a suponer que el pago mínimo de esa tarjeta es de un 5% del monto. Eso es lo que sabe el deudor. Ese mismo deudor, simultáneamente, tiene un ahorro de $700, que el 1 de septiembre, ¿sí? Acá lo tenemos, de 2022, con una cotización de 285 pesos, le alcanzaba para pagar los 200.000 pesos de la tarjeta, pero considera que no debería hacer eso. Entonces tenemos un individuo que tiene un ahorro equivalente a 200.000 pesos en dólares, tiene una deuda de tarjeta de 200.000 pesos que no puede pagar y que decide embarcarse en la dinámica del pago mínimo. Para hacerlo más simple aún, solamente va a pagar el 5% de su tarjeta, no va a usar más la tarjeta, no va a generar nuevos consumos, no debe nada más. Es solamente él contra los 200.000 pesos. Así que él todos los meses va a pagar, como vemos aquí, el 5% de la tarjeta. Hasta ahí va bien, ¿no? El tema es que esa deuda, consecuentemente, va a ir generando intereses. Y el dato que quizás este deudor no conoce, o no conoce debidamente, es que todos los meses, además del 5%, van a aparecer los intereses del saldo que dejó impago y que esos intereses se tienen que pagar, ¿sí? Todos los meses y no hay forma de refinanciarlos, en principio. Entonces, vemos que tenemos acá una columna que son las deudas, el monto de la deuda, que va bajando, efectivamente, el monto de la deuda original. ¿Al ritmo de qué? Del pago mínimo, que lo estimamos en un 5% de ese saldo. Este es el saldo de la tarjeta, de su capital adeudado. Acá empiezan a aparecer los números para preocuparse, y esto es lo que vamos a jugar. Acá aparece el costo financiero total al que va a refinanciar su tarjeta. Yo lo voy a cambiar. Por ahora, si querés, lo voy a poner al 171%. Voy a explicar por qué. Muy bien, este cuadro está. Vamos a analizar otro dato más. Entonces dijimos, los $700, cuando tuvo la oportunidad de cancelarlos, al año siguiente, es decir, este proceso dura 12 meses, al año siguiente el valor del tipo de cambio está en 740 pesos. Es decir, que esos $700, ahora traducidos en pesos, son 518.000 pesos. Podría estar muy contento, ¿verdad? Eso representa un aumento del 260%, ¿no? En la cotización del tipo de cambio. Estamos tomando casualmente un periodo donde realmente la evolución de la cotización ha sido muy significativa. Y vamos a hacer, como contadores, un pequeño balance. Vamos a ver cuál era la posición de él al inicio. Él tenía un activo, que eran sus dólares, que valían casi 200.000, 199.500 pesos. Tenía un pasivo, que era el saldo de la tarjeta, de 200.000 pesos, y una diferencia de 500 pesos, que es lo que llamamos, en este caso, el patrimonio neto positivo. Él le sobraban, le faltaban 500 pesos, ¿no? Le faltaban 500 pesos. Es un negativo. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Y acá tenemos que hacer una suposición. Él va a tener claramente al año los $700, que ahora traducidos en pesos valen 518.000 pesos, ¿no? Es la evaluación de esos $700. Va a tener una deuda
¿Sí? ¿Por qué? Porque él no terminó de cancelar la totalidad de su tarjeta, ¿no? Él sigue pagando el 5% de la deuda original. Pero, ¿m? Paralelamente, todos los meses ha ido generando intereses. Vamos a suponer que ese 5% lo pagó ¿cómo? Sacrificando algo de su consumo, ¿no? Y eso le alcanzó para pagar, ¿no?, el 5% todos los meses, unos 91.000 pesos al año. ¿Estamos? ¿Y qué pasó con los intereses? Bueno, vamos a suponer que alguien se los prestó, ¿sí? Un familiar le dijo, no te hagas problema, vos pagas el 5%, yo te presto eh, el dinero para pagar los intereses que todos los meses te van a aparecer en la tarjeta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, él ahora lo que ha hecho es ni más ni menos que un combo entre la deuda original que tiene con la tarjeta reducida y los intereses que le debe un familiar que le fue prestando el dinero. Tiene 518.000 pesos, que son sus $700, y una deuda de 388.582 pesos. Tiene un resultado positivo de 129.000 pesos. Es decir, que si él hoy convirtiese en pesos y quisiera pagar esto, así nomás, él podría cancelar el saldo de la tarjeta y pagarle a su familiar que le prestó el dinero para atender los intereses. ¿Podemos llamar final feliz? Muy bien. Las tasas de las tarjetas de crédito que nosotros pusimos aquí, la tasa del 171%, es lo que se corresponde o conoce como la tasa del costo financiero total del llamado Plan B. ¿Sí? Es un plan que permite cuotificar una deuda, el total de la deuda. Hay que recordar que estos planes lo que hacen también, más allá de cuotificar y darme un horizonte a mí para pagar la deuda a una tasa más moderada que otras que vamos a ir colocando, también reduce nuestro límite de crédito de la tarjeta. Puede no importarte, pero es un dato que tenés que tomar en cuenta. ¿Es una tasa baja? Es una tasa baja. Sí, es una tasa baja para las tasas que se manejan hoy. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarle una tasa un poco más alta. Un 250% de costo financiero total anual. ¿Cómo sigue la ecuación? ¿Sigue dando positivo el balance inicial? Obviamente sí. Y este ya me arroja una diferencia más pequeña. ¿Sí? Una diferencia más pequeña. Ahí ya las cosas empiezan a complicarse. Muy bien, yo podía seguir subiendo la tasa o podía hacer otra cosa, decir, bueno, ¿qué pasa si cuando quiero hacer esta operación, el tipo de cambio, en lugar de estar 740, está 700 pesos? ¿Eh? ¿Mi situación cambia? O empiezan a aparecer resultados negativos. Es decir, estoy enfrentando una situación donde, por un lado, tengo un activo que puede modificar su precio, puedo tener un familiar que el día de mañana me pueda reclamar que le pague los intereses que me fue adelantando, ¿sí? Tengo una tasa de interés que se puede modificar, muchas veces por cuestiones ajenas a mi voluntad, la mayoría de ellas. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde estas situaciones de analizar separadamente el tema de ahorros en dólares y deudas en pesos es sustentable? ¿Mm? ¿Lo estás analizando así? Es decir, ¿estás enfrentando una situación de este tipo? Es decir, tenés que considerar estas cuestiones, ¿no? Porque si nosotros podíamos agregar una variable de comportamiento todavía más potente, que es decir, que vos encima tengas que hacerte cargo de una suma de intereses con tu presupuesto que evidentemente no puedas afrontar. Y ahí la cuestión ya es mucho más compleja. Es decir, te va a exigir un sacrificio de ingresos presentes que vas a tener que hacer y va a haber gastos que vas a tener que afrontar de esa manera. Así que son puntos que uno dice, parece extraño, pero ya digo, es más frecuente de lo que uno cree. Así que ese es el dilema que se le plantea al ahorrista, que es simultáneamente deudor. ¿Qué hacer con esos activos, si a veces no es mejor negocio, destinar esos activos a la cancelación definitiva de la deuda, resolver esa cuestión y reducir también algo que nosotros llamamos el riesgo financiero? Que en algún momento nuestra ecuación de ingresos y el impacto sobre el presupuesto financiero de cada uno de nosotros se complique y dificulte nuestra capacidad de repago de estos compromisos. Temas para analizar,
dentro de las finanzas personales y la educación financiera. Así que te dejamos esta inquietud, te agradecemos que te suscribas a nuestro canal y sigas compartiendo los contenidos del ABC de tu dinero. Muchísimas gracias.